Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión. El Caracazo fue sin duda la chispa que incendió la pradera. El Caracazo fue la chispa que encendió el motor de la revolución bolivariana que aquí está hoy marchando a los cuatro vientos. Recordemos las causas, no las olvidemos nunca. La burguesía no debe olvidarlas tampoco. Los enemigos del pueblo no deben olvidar la causa del capitalismo, la causa del neoliberalismo, la causa del saqueo de la patria, la causa el empobrecimiento del país, la causa el incremento de la miseria, de la pobreza, producto del capitalismo, producto del consenso de Washington, producto del engaño de unos políticos que se convirtieron en traidores a su propia patria. Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy es 28 de febrero del año 2010. Hace 21 años la patria estaba viviendo momentos de una crisis muy especial, una crisis que no fue planificada, que no fue organizada, sino que surgió de las entrañas del pueblo, un momento de verdadero impacto en la historia contemporánea de Venezuela. Y de hecho, decía en esas palabras que veíamos al principio el presidente Chávez, que el Caracazo, como se le conoce a esos días, a esos eventos realmente revolucionarios, ha sido la chispa del motor de la revolución bolivariana. Esta noche nos acompañan para hablar de ese 27, 28 de febrero y todo ese año 89 que pasó a la historia de lo positivo y lo negativo. Un pueblo que fue a las calles a reclamar sus derechos, pero que al mismo tiempo fue reprimido salvajemente por nuestras Fuerzas Armadas de entonces. Nos acompañan entonces el profesor Carlos Lanz y Fernando Soto Rojas, quien ya ha estado con nosotros en este espacio, y tiene muchas cosas que aportarnos, no tanto como académico, ni como luchador social de un congreso o de alguna instancia, sino como militantes de base de la revolución que han estado a lo largo de los eventos en los años recientes y por supuesto estaban en esta Venezuela del año 1989 y vivieron aquellos momentos. Y queríamos un poco, antes de entrar directamente en los hechos de hace 21 años, hablar de cómo se llega a la explosión social del 27 de febrero, del 28 de febrero. No solo ese año, ni a partir de la victoria de Carlos Andrés Pérez y las medidas económicas, sino cómo esa etapa histórica deriva en este movimiento social espontáneo que cambió definitivamente la vida política, social y económica de Venezuela. Carlos Lanz, buenas noches. Bueno, buenas noches, Jorge. Quizá yo he tenido pocas oportunidades de reflexionar en vivo, como diríamos en directo, con los escuchas, con los televidentes que hoy nos están escuchando en estos momentos, sobre este tópico del 27. Me gustaría dar algunas referencias no muy comunes, aunque pudiera parecer como demasiado cargadas ideológicamente o teóricamente, pero yo creo que no se comprende el fenómeno del 27 si no hay unas claves que permitan explicar algunos fenómenos, circunstancias que se dieron, los hechos que nosotros incluso reivindicamos históricamente. Por ejemplo, en mi caso voy a hacer alusiones personales porque no tengo otra manera de abordar esto. Yo salí en libertad del año del Corte de San Carlos en el 84 y venía cargado desde la prisión con unas herramientas de análisis, entre ellos la lectura de Gramsci, y dentro de Gramsci el problema de la hegemonía, las crisis de hegemonía, cuando un régimen pierde legitimidad y tiene que gobernar por la vía de la violencia,
por la vía del ejercicio de la represión. ¿Qué pasa cuando se pierde el consenso? ¿Qué pasa cuando se pierde el consentimiento? Digamos, la adhesión consciente de la población, la ingobernabilidad, la gobernanza, todo este rollo que los politólogos hoy trabajan. Por supuesto, ya en el 84 para mí había crisis de legitimación. El régimen burgués, como en todo el mundo, por supuesto, pero en Venezuela, la democracia representativa estaba minada desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de su ejecutoria, desde el punto de vista de los desarrollos reales. A pesar de que seguía manipulándose la renta petrolera y clientelarmente manteniendo una cuota de adhesión, y a pesar de que se estaba manipulando el sufragio y habían elecciones, cada día era la mayor parte de la población, que lo veíamos en la abstención, no participaba. El desencanto, digamos, como se nombra ahora, o el escepticismo en relación al régimen político, uno lo podía encontrar con diferentes manifestaciones. La apatía, sí. Sí, y incluso tendencias al desconocimiento. Yo incluso participé de una propuesta en aquel momento que lo denominamos desobediencia popular, o llamamos a organizar la desobediencia popular, porque a partir del encuentro con compañeros de la universidad, con intelectuales de la Escuela de Filosofía, de la Escuela de Letras, del movimiento que en aquel momento estaba en la Central, con Luis Damiani, que está vivo, el negro Villafaña, que ya murió, con Rolandeni. Con este grupo de compañeros nos la pasamos haciendo análisis de coyuntura, Soto, como en el viejo tiempo, ¿verdad? Y entre los análisis de coyuntura... Jesús Rivero. Jesús Rivero, exactamente. Nosotros siempre, cuando tú haces análisis de coyuntura, ves el aspecto social, el aspecto económico, el aspecto político, el aspecto ideológico. Y particularmente yo acuñé el concepto de crisis de legitimación, o crisis de legitimidad, que consistía en que el gobierno dirigía no propiamente intelectualmente el proceso, sino lo dirigía usufructuando la renta y usando represión, combinando siempre el clientelismo de la base material que da la renta y los mecanismos represivos, pero el consentimiento no era ideológicamente firme, así. Entonces hay una grieta muy profunda, porque cuando no hay legitimidad, cuando hay una crisis de legitimidad, el problema se desplaza hacia formas rampantes, digamos, de manipulación del sufragio, los fraudes, el clientelismo perverso, la politiquería en desarrollo, que el golpe también se ensambla con el malestar de la democracia, porque la democracia representativa en el mundo vive una crisis también de legitimidad. Y en Venezuela, todos los años del punto fijismo fue generando un caldo de cultivo para formas de desobediencia, que nosotros en aquel momento llamamos a organizar. Un sector del movimiento estudiantil, nos empatamos en esa onda de llamar a organizar la desobediencia popular, que se expresaba en la confrontación de calle, pero se expresaba incluso hacia la criminalización, porque habían tendencias que en vez de irse hacia la solución política, ¿verdad?, hacia la alternativa organizada, se podía ver también como una especie de desconocimiento del orden legal. Los actos, digamos, de desconocimiento de la propiedad, una serie de facetas micro, que en sociología se le dice anomia, pero yo no quisiera acuñar eso como para descalificar, eso puede ser un elemento descalificador de los sectores populares. Es decir, cuando la persona no respeta la ley, no desconoce el orden constituido, las buenas costumbres, y una especie de rebeldía que puede tener un aspecto muy cercano a la característica de la criminalización, ¿verdad? Entonces, pero había un hecho fundante de que una parte de la población no seguía, no se regía por el establishment, pues, digamos, por el status quo, sino que estaba al margen de ese proceso, marginado por razones políticas y sociales, pero marginado también porque no se encontraba, no se sentía a gusto, y ese es el caldo de cultivo, para mí, en el sentido más profundo, en la subjetividad de la población, que permite que entonces se dé una explosión, aunque sumariamente estoy dando como una caracterización, ¿ves? En aquel momento eso está escrito incluso en uno de los textos de la revista que nosotros publicamos, que se llamaba Primera Línea, Cuadernos para el Debate. Nosotros tenemos unos ensayos de esa época donde a mí me tocó pues puntualizar con estos compañeros lo que sería la crisis de legitimidad y cómo se iba expresando en la desobediencia popular. Interesante. Vamos a ver, antes de darle la palabra a Fernando Soto Rojas, un material de un compatriota del pueblo, Jesús González, desde la parroquia Santa Rosalía. Vamos a ver. El 27 de febrero fue un día de duelo nacional donde fue reprimido el pueblo de Caracas, el pueblo de Venezuela, producto de las instrucciones emanadas por el presidente de aquel entonces, Carlos Andrés Pérez, porque se desató una crisis social, una crisis política y social desde Guarena hasta Caracas y en muchas partes de Venezuela,
por el conjunto de medidas económicas que se dictaminaron desde Washington, que afectaron directamente al pueblo venezolano. Eso trajo como repercusión o como consecuencia un estado de inestabilidad política en Venezuela, entre 300 y 5.000 muertos, que aún muchos de ellos aún no han sido identificados. Y bueno, eso como consecuencia social desató de alguna u otra forma la organización del pueblo, la organización de la sociedad, la organización de las bases como estructura de comportamiento social. Y hoy por hoy, bueno, podemos dar como quien dice un impulso a lo que fue el 4 de febrero como proceso histórico dentro del proceso revolucionario, un proceso de orientación política que hoy dirige nuestro comandante Chávez, y es necesario que exista una orientación política ecuánime, una orientación política seria que permita orientar las acciones sociales y las acciones políticas para que el Estado junto al pueblo puedan construir la sociedad que todos queremos dentro del marco del socialismo y del proyecto nacional Simón Bolívar. Bien, nos decía Jesús, bueno, nos hacía todo un análisis de lo que fue el 27, pero seguimos insistiendo. Ya Carlos Lanz nos daba toda una tesis al respecto. ¿Cómo llegamos a ese momento histórico, Fernando? Sí, yo creo que el acontecimiento de febrero del año 89 ciertamente cierra una larga coyuntura del punto fijismo y se inicia esta que conduce al proceso actual. Ahora, ya había síntomas ciertamente de agotamiento del sistema punto fijista, porque en esencia el sistema punto fijista fue un régimen esencialmente delictual, pues entregó los recursos del país, represión, desaparecidos, muertos, etcétera, etcétera, y corrupción administrativa. Y todo lo que se expresó el 23 de enero del 58, bueno, no se cumplió. En el movimiento popular sufría la derrota del proceso de la lucha armada y se estaba dando también el desplome del bloque soviético, que es importante. O sea, todo ese orden mundial que se establece aquí en el año 45 se expresa también aquí en Venezuela. Y yo creo que me recuerdas, Carlos, que hubo aquel intento del Congreso Cultural de Cabima. El Congreso Cultural era revisar el proceso venezolano, revisar la historia, que era esencialmente una historia más pensado en Europa que en nuestra realidad como pueblo combatiente por la independencia y por la libertad. ¿Verdad que se dieron un conjunto de acontecimientos, pero que no había ninguna organización que le diera direccionalidad a ese proceso? Yo diría que fue una insurrección en lo fundamental espontánea de diversos grupos, presionados por el paquete de carácter estructural y coyuntural de Carlos Andrés Pérez, y eso produjo la explosión social. Los acontecimientos de la historia son así. Uno revisa cualquier acontecimiento de la historia nacional o de otras revoluciones. En el caso de la Revolución Rusa, cuando arranca en 1905, arrancó por una marcha con el Gazprom, y eso condujo al primer intento de instalar la Revolución Soviética. Bueno, igualmente esto, pues. Los partidos de izquierda y de derecha están muy fragmentados y muy alejados de la realidad concreta, pues. Y por eso no había ninguna fuerza que se pusiera al frente de esa situación. Y la gente buscó ¿hacia dónde? Hacia los alimentos y electrodomésticos. No buscó hacia Miraflores ni hacia los cuarteles, porque todavía el nivel de politización de nuestro pueblo no llegaba a esa situación, pues. Pero desde el punto de vista político y ideológico es importante, porque fue el único movimiento en América Latina que logró frenar el proceso neoliberal. Fíjense que a partir